El sol quemaba la tierra reseca del pequeño pueblo de El Paraíso, irónicamente llamado así, pues ya no quedaban rastros de abundancia. La última lluvia había caído hace meses, dejando solo polvo y tristeza. El viento silbaba entre las casas de barro, levantando polvo y trayendo consigo el amargo olor del hambre. En lo alto de una colina seca, un hombre se arrodillaba. Sus manos callosas se apretaban una contra la otra y su voz salía ahogada por el dolor. Mi Dios, escúchame. No por mí, Señor, sino por mis hijos. Lloran de hambre y ya no sé qué hacer. El hombre era Domingo, un campesino de corazón puro que siempre creyó que Dios no abandona a los suyos. Pero ahora su corazón pesaba. Detrás de él, en la pequeña casa de adobe, su esposa Carmela yacía sobre una vieja estera de paja. Débil, febril, respiraba con dificultad. Sus ojos hundidos eran la prueba del sufrimiento que cargaba. En un rincón de la casa, los dos hijos de la pareja, Benito y Rosario, miraban a su padre con los rostros sucios de polvo y lágrimas secas. Rosario, la más pequeña, se abrazaba el vientre hinchado por el hambre. «Papá, ¿vamos a comer hoy?» Su voz era apenas un susurro. Domingo cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la pregunta. Caminó hasta la despensa, donde había un viejo saco de maíz seco. Sacudió el fondo, pero solo un puñado de granos cayó en su mano. Nada más. Respiró hondo. No podía llorar, no frente a sus hijos. «Esta noche traeré comida para ustedes». Salió de casa decidido. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Con pasos firmes, pero el corazón apretado, Domingo bajó por el camino de tierra hasta la plaza central del Paraíso. El mercado estaba más vacío de lo normal, pero aún así, el aroma a pan y frutas llenaba el aire, haciendo que su estómago se revolviera de hambre. Fue directo hasta el hombre más rico del pueblo, Don Amaro, dueño de las mejores tierras, de los mayores graneros, el único que aún tenía ganado para alimentar a su familia. Domingo se quitó el sombrero y juntó las manos. «Necesito ayuda». El hacendado, un hombre gordo y de mirada fría, arqueó una ceja. «¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda, Domingo?» «Mis niños no tienen que comer, mi esposa está enferma, soy un hombre trabajador, pero la tierra ha muerto. ¿Podría venderme algo de comida fiado? Prometo pagar en cuanto pueda». El silencio se apoderó del lugar. Algunas personas que pasaban se detuvieron a mirar. Don Amaro inclinó la cabeza y sonrió de lado. «Domingo, Domingo, ¿cuántas veces te lo he dicho? En esta vida, quien no paga, no come». Domingo tragó seco. Solo un poco de arroz, un puñado de frijoles. El hacendado cruzó los brazos y señaló un rincón de la plaza, donde había un montón de restos de verduras podridas. «Si quieres comida, busca entre las sobras de los cerdos». La gente alrededor empezó a reír. Domingo sintió que la sangre le hervía. Por un instante pensó en gritar, en exigir respeto, pero el rostro de sus hijos cruzó por su mente. Respiró hondo, bajó la cabeza y se dio la vuelta sin decir una palabra. La humillación ardía en su alma, pero aún tenía fe. Domingo volvió a casa al atardecer. Caminaba despacio, porque sabía que no traía buenas noticias. Cuando entró en la choza, encontró a Carmela aún más pálida, temblando de fiebre. «Domingo, nuestros hijos, ¿conseguiste comida?» Él tomó su mano delgada y fría. «Dios proveerá, mi querida». En ese instante, Benito empezó a llorar. El chico, lo bastante mayor como para entender la gravedad de la situación, apretó los puños y murmuró: «Si Dios existe, ¿por qué no hace nada?». Esas palabras hirieron a Domingo como una puñalada. «Benito, Dios nunca nos abandona. Él ve nuestro sufrimiento. Entonces, ¿por qué no nos ayuda? Rosario tiene hambre. Mamá está enferma. Y tú solo rezas». Domingo cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas.
se arrodilló y llamó a sus hijos a su lado. «Vengan, vamos a orar juntos». La noche cayó sobre el paraíso, trayendo solo oscuridad y viento frío. Dentro de la humilde casa, Domingo se arrodilló sobre el suelo de tierra, con sus hijos a su lado y su esposa gimiendo de fiebre detrás de ellos. Cerró los ojos y habló con toda la fuerza de su corazón. «Mi Dios, solo soy un hombre, no soy digno de pedir nada para mí, pero mis hijos, mi esposa». Su voz se quebró y lágrimas calientes rodaron por su rostro. «No permitas que pasen hambre». El viento sopló más fuerte esta vez. En el silencio de la noche parecía que la tierra escuchaba su dolor. El cielo estaba nublado, pero por una brecha entre las nubes un único rayo de luz tocó el suelo. Y entonces todo quedó en silencio. A la mañana siguiente un milagro comenzaría a ocurrir. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Domingo abrió los ojos. Su cuerpo dolía de tanto arrodillarse en el suelo duro de la casa. A su lado, Benito y Rosario aún dormían, sus rostros frágiles, marcados por el hambre. Suspiró, preparándose para otro día de lucha. Se levantó y fue hasta la puerta, listo para salir a buscar alguna forma de alimento. Pero, al abrir la puerta, su corazón se detuvo. Había un saco de comida en la entrada de la casa. Domingo parpadeó, confundido. Era un gran saco de tela, atado con un nudo apretado. Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién habría dejado eso? Con las manos temblorosas, se arrodilló y abrió el saco. Dentro había frijoles, maíz, pan fresco y hasta pedazos de carne salada. «¡Carmela! ¡Niños! ¡Vengan rápido!». Benito y Rosario salieron corriendo, aún frotándose los ojos. Cuando vieron el saco lleno de comida, sus ojos brillaron. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Rosario con la voz llena de esperanza. «Es un milagro». Carmela, débil, giró la cabeza en la cama y lo miró sorprendida. «Domingo, ¿de dónde vino esto?». Él no lo sabía, pero algo era seguro. Dios había escuchado su oración. Esa noche, la familia comió como no lo había hecho en meses. Rosario devoró el pan hasta quedarse dormida con el estómago lleno. Benito, aún desconfiado, se sentó junto a su padre, mirando fijamente la puerta. «¿Quién nos dejó esta comida?», preguntó, sin apartar la vista del exterior. Domingo suspiró. «No lo sé, hijo, pero Dios obra de formas que no entendemos». «¿Y si es un truco? ¿Y si alguien quiere algo a cambio?». Domingo guardó silencio. En el fondo, él también se preguntaba lo mismo. Esa noche, después de que todos se durmieron, decidió mantenerse despierto. Se sentó cerca de la puerta, esperando, tratando de escuchar cualquier sonido. La aldea estaba sumida en la oscuridad. El viento soplaba entre las casas, haciendo que los techos crujieran. Y entonces, algo sucedió. Pasos suaves sobre la tierra. Domingo contuvo la respiración. Su corazón martillaba en su pecho. Lentamente se puso de pie y miró por la pequeña ventana. Una sombra pasó frente a la casa. Alguien o algo estaba ahí. Se acercó a la puerta, listo para abrirla y ver quién era. Pero antes de que pudiera hacer algo, un resplandor suave apareció en el camino de tierra. Domingo abrió los ojos de par en par. La sombra desapareció y a la mañana siguiente, otro saco de comida estaba en la puerta. Los días pasaron y la comida seguía apareciendo. Cada mañana, Domingo abría la puerta y encontraba un nuevo saco de alimentos. El trigo, los frijoles, el pan, nada faltaba. Carmela empezó a recuperar fuerzas. Su fiebre disminuía cada día. Los rostros de Benito y Rosario ya no lucían tan pálidos, y la risa de los niños volvió a llenar la casa. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿quién dejaba aquella comida? El pueblo comenzó a murmurar sobre el misterio. Algunos decían que era un granjero arrepentido, otros creían que era el mismo sacerdote del pueblo vecino.
pero nadie sabía con certeza. Domingo, sin embargo, no podía ignorar lo que había visto aquella noche, la sombra que pasó frente a su casa. La duda crecía dentro de él. ¿Sería un hombre, un espíritu o algo más? Esa noche, decidido a descubrir la verdad, se preparó para vigilar. Cuando Carmela y los niños se durmieron, apagó la lámpara, se apoyó contra la pared y se mantuvo atento. El tiempo pasaba lentamente. El pueblo estaba sumido en el silencio, con solo el viento silbando por el camino de tierra. Las horas avanzaban y nada sucedía, pero entonces un sonido suave llegó desde lejos. No eran pasos normales, era algo más ligero, más etéreo. Domingo contuvo la respiración. Se acercó a la ventana y miró por la rendija. En medio de la oscuridad, una sombra se movía por el camino. Era alta, esbelta, y caminaba con una ligereza que no parecía humana. Domingo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El visitante se detuvo justo frente a su casa, y entonces algo increíble sucedió. La sombra se inclinó, dejó un nuevo saco de comida en la entrada, y un resplandor suave iluminó el camino. Domingo abrió los ojos de par en par. Aquello no era un hombre, pero antes de que pudiera verlo mejor, el visitante desapareció en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, se apoyó contra la puerta, sintiendo las manos temblorosas. ¿Qué acababa de presenciar? A la mañana siguiente, el misterio creció aún más, y Domingo decidió que esa noche hablaría con el visitante. Domingo pasó el día inquieto. La comida seguía apareciendo, su familia se estaba recuperando, pero la pregunta martillaba en su mente. ¿Quién era el visitante nocturno? Trató de actuar con normalidad, ayudando a Carmela a comer y jugando con Rosario y Benito, pero en el fondo su cabeza estaba lejos de allí. Cuando el sol comenzó a ponerse, Domingo caminó hasta la entrada del pueblo. El cielo se teñía de naranja y violeta, y el viento frío empezaba a soplar. Encontró a don Aurelio, el anciano del pueblo, sentado en su misma silla de siempre, masticando un trozo de tabaco. ¿Algo te preocupa, Domingo?, preguntó don Aurelio, entrecerrando sus ojos arrugados. Domingo vaciló. La comida, empezó eligiendo las palabras con cuidado. Sigue apareciendo cada mañana, pero nadie sabe quién la deja. Don Aurelio frunció el ceño y escupió en el suelo. ¿Y tú quieres saber la verdad? Domingo asintió. El viejo suspiró, mirando el horizonte. No todo milagro necesita explicación, muchacho. A veces Dios nos da un regalo y solo tenemos que aceptarlo. Domingo apretó los labios, pero algo dentro de él le decía que debía verlo con sus propios ojos. Esa noche esperaría de nuevo, pero esta vez actuaría. El tiempo parecía arrastrarse. Domingo se sentó en el suelo, cerca de la puerta, con los ojos atentos a cualquier señal. El viento aullaba, la casa entera crujía en el silencio de la noche. Y entonces, el mismo sonido suave, etéreo, llenó el aire. Domingo contuvo la respiración. Era la misma presencia de la noche anterior. Lentamente se levantó y miró por la rendija de la puerta. La sombra estaba allí otra vez. Alta, imponente, se movía con una gracia que parecía no pertenecer a este mundo. Pero esta vez, Domingo no esperó a que desapareciera. Con un movimiento rápido, abrió la puerta y salió. El visitante se detuvo abruptamente. El resplandor a su alrededor pareció intensificarse por un segundo. Domingo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza. «¡Espera!», llamó con la voz temblorosa. El visitante se giró lentamente. Domingo contuvo la respiración. Estaba a punto de descubrir la verdad. Domingo quedó paralizado. El visitante, ahora frente a él, no se movía. La noche era oscura, pero un resplandor suave emanaba de su silueta. El viento cesó. El tiempo parecía haberse detenido. El corazón de Domingo martillaba en su pecho.
¿Quién era aquella presencia misteriosa? ¿Sería un hombre? ¿Un espíritu? ¿Algo más? Respiró hondo, armándose de valor. ¿Quién eres? Su voz salió más débil de lo que quería. El visitante no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, inmóvil, como si estudiara a Domingo. Entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante. El resplandor a su alrededor aumentó ligeramente. Domingo sintió un calor suave envolver su cuerpo, como si una mano invisible lo estuviera reconfortando. El visitante finalmente habló. «No tienes por qué temer». La voz era profunda, pero al mismo tiempo llena de paz. Domingo abrió los ojos con asombro. Había algo en aquel tono, algo que hacía que su corazón quisiera arrodillarse allí mismo. «¿Fuiste tú quien trajo la comida?» El visitante no respondió de inmediato. Solo miró a Domingo con una expresión indescriptible, una mirada de amor, de compasión, de algo más allá de este mundo. Domingo sintió que sus piernas flaqueaban. Algo dentro de él le decía que estaba frente a algo sagrado. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me estás ayudando?». El visitante suspiró suavemente, y entonces lo imposible sucedió. Las sombras a su alrededor se disolvieron. La luz creció, envolviendo al visitante por completo. Y, ante los ojos de Domingo, dos alas inmensas y resplandecientes se desplegaron. Domingo cayó de rodillas, su corazón desbocado. Era un ángel. Domingo apenas podía respirar. Allí estaba, frente a una criatura celestial, brillando como el mismo sol, con sus alas imponentes y majestuosas cubriendo la noche oscura con un esplendor divino. Sus ojos eran como llamas suaves, pero no quemaban, solo transmitían paz. El ángel sonrió, y su voz llenó el aire como un cántico. «He sido enviado por el Señor». Domingo sintió que las lágrimas caían sin control. «Dios, Él me escuchó». El ángel asintió. «Él siempre escucha, y conoce el corazón de los justos. Tú mantuviste tu fe, Domingo, incluso cuando todo parecía perdido. No te rebelaste, no cediste al odio. Tu amor por tu familia y tu confianza en el Altísimo tocaron el corazón de Dios». Domingo rompió en llanto. El ángel continuó. «Por eso Él envió provisión, para que supieras que nunca estuviste solo». Domingo sintió su pecho calentarse. Todos aquellos días de sufrimiento, todas las noches en las que oró con lágrimas, Dios siempre había estado allí. Miró al ángel con el rostro empapado de emoción. «¿Y ahora? ¿Qué debo hacer?». El ángel sonrió una vez más. «Comparte este milagro. Enseña a tu pueblo que Dios no los ha abandonado, que la fe verdadera mueve los cielos». Domingo asintió, con un nudo en la garganta. La luz alrededor del ángel comenzó a brillar aún más fuerte. «Ahora debo partir, pero recuerda, Dios nunca olvida a sus hijos». El viento sopló, y en un abrir y cerrar de ojos, el ángel desapareció. Domingo permaneció allí, de rodillas, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. El sol nació con un brillo diferente aquella mañana. Domingo sentía el pecho liviano, como si el peso de todos sus sufrimientos hubiera sido arrancado de sus hombros. La brisa suave que pasaba entre las casas del paraíso traía algo nuevo, algo que el pueblo había olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. Caminaba con pasos firmes hacia la plaza central, donde los aldeanos solían reunirse. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba contárselo a todos. Necesitaba compartir lo que sus ojos habían visto, lo que su corazón había sentido. En cuanto llegó a la plaza, la gente se volvió para mirarlo. Sus rostros delgados y cansados estaban llenos de curiosidad. Desde que la comida había comenzado a aparecer misteriosamente, todo el pueblo murmuraba sobre el misterio. Ahora, todos esperaban una respuesta. Domingo subió los escalones de la vieja iglesia abandonada, respiró hondo y comenzó: «Hermanos, un milagro ha sucedido». Las palabras salieron fuertes, seguras.
Miró a cada uno de ellos, viendo en sus ojos la misma desesperación que él había sentido días atrás. Dios nunca nos ha abandonado, incluso cuando el hambre nos azotaba, incluso cuando la sequía quemaba nuestra tierra, incluso cuando nuestros hijos lloraban sin tener que comer. Él siempre ha estado aquí. Los aldeanos se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza, otros fruncieron el ceño. «¿Pero cómo puedes decir eso, Domingo?», preguntó uno de los campesinos. «Si Dios nos ama, ¿por qué permitió que sufriéramos tanto?». Domingo suspiró. Comprendía esa duda, pues él mismo se la había planteado antes. Porque Dios nos prueba. Él pone a prueba nuestra fe. Él quiere saber si, incluso en la oscuridad, seguimos confiando en la luz. Los aldeanos guardaron silencio. Entonces, Domingo contó todo. Contó sobre sus oraciones, sobre la llegada de la comida misteriosa, sobre las noches en que se mantuvo despierto, sobre la presencia que vino en la oscuridad y sobre la revelación final. «Vi a un ángel». Toda la plaza contuvo la respiración. Estaba frente a mí, brillante como el sol mismo. Sus alas resplandecían como si estuvieran hechas de pura luz, y habló conmigo. Dijo que fue enviado por Dios, porque mi oración fue escuchada. Un murmullo se esparció entre los aldeanos. Algunos parecían sorprendidos, otros emocionados, pero nadie se atrevía a reír. Había verdad en los ojos de Domingo. Fue entonces cuando don Amaro, el rico terrateniente que había humillado a Domingo días antes, se levantó en medio de la multitud. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados. «Eso no puede ser». Domingo lo miró directamente. «¿Es difícil de creer, don Amaro?». El hombre tragó en seco. Su voz falló. Todos los ojos se volvieron hacia él. El hombre que antes se jactaba de su fortuna, que despreciaba a los necesitados, ahora temblaba frente a un simple campesino. Y entonces ocurrió la gran revelación. Con un suspiro tembloroso, don Amaro cayó de rodillas ante todos. «Yo vi». Un choque recorrió la multitud. ¿Qué? Preguntó uno de los aldeanos. El terrateniente levantó los ojos llenos de lágrimas. «Vi una luz anoche, brillaba como el día, y sentí un calor que nunca había sentido antes. Algo tocó mi corazón, y por primera vez en mi vida me sentí pequeño». Domingo se llevó la mano al pecho. El ángel no solo había tocado a él, Dios había tocado el corazón del hombre más codicioso del pueblo. Don Amaro sollozó, y luego, para asombro de todos, tomó la llave de su granero y la arrojó al suelo. «Mi orgullo me cegó durante años, pero ahora veo. Negué pan a los necesitados, negué comida a quienes tenían hambre. Pero Dios me mostró la verdad». Miró a la multitud. «A partir de hoy, mis graneros estarán abiertos para todos. Nadie más pasará hambre en el paraíso». Un silencio profundo se apoderó de la plaza, y entonces un grito de alegría, un llanto de emoción, y poco a poco ocurrió un milagro aún mayor allí. El corazón del pueblo fue transformado. Ese día, el verdadero milagro ocurrió. No fue solo la comida que apareció misteriosamente, fue el cambio en el corazón de las personas. Domingo entendió entonces la gran lección. Los milagros de Dios no ocurren solo para resolver problemas, ocurren para transformar vidas. Si él solo hubiera recibido la comida sin tratar de entender el motivo, el hambre volvería, el sufrimiento regresaría. Pero ahora, todo el pueblo había aprendido a compartir, a cuidarse unos a otros. El pan nunca más faltó en la casa de Domingo, pero más que eso, la fe nunca más faltó en el paraíso. Y hasta el último día de su vida, Domingo contaba su historia a quien quisiera escuchar, y siempre repetía las mismas palabras. Dios escucha hasta la oración más silenciosa, y cuando Él responde, no solo alimenta el cuerpo, sino que transforma el alma.